10:22 de la mañana y seguimos aquí en Podcast Hacer Efecto. Se murió. No, no. ¿Es un mate no, asqueroso? Arre. Bien. Bien. Te di un mate feo. Y alegran hay que hacer un recorte para que de una que entre en la parte que Claro. en la. Pero otro momento, en otro momento. Hay que Pero es divertido igual la intro, porque ahí te Es va verdad. como... Vamos a tener Aceptando. 2 momentos, como el pre y después. Claro. Está. Alegría. Bueno, y hablando de alegría, de Zoe, el verano y Magdalena, tenemos acá a Sergio Magdalena Visiglia. Eso, que es miércoles. Buen día. Miércoles de Serge. Mira el mate vacío, pelado. Qué Sergio. triste. Rochi me dijo, ahora en breve, cuando el agua que tarda 4 horas, ¿qué pasa? Mirá lo que le dan, una miseria. Ah, la cantidad. No, yo soy así. Ah, bueno, ok. Así soy. Ni un tercio del mate llenaste. Siempre Sergio. hago eso. Es mi forma de tomar mate. Bueno, ¿Me estás está bien. criticando ¿Lava mi mucho? forma de tomar mate? No se te lava ¿Te mucho. está haciendo un mate shaming? No, porque yo le tiro la mitacita, se me levanta, entonces me queda la mitad Bueno, lo veremos. con agua y la otra mitad sequita. Y vale, se levanta, ¿viste? Que levanta. Entonces ya me queda Es verdad. arribita. Se hincha la yerba. Se hincha. Qué hincha pelotas, ¿eh? Qué hincha bola. Qué hincha yerba que sos. Bueno, y hablando de hinchar la yerba, Eso. ¿con qué nos vas a llenar hoy? Bueno, hoy les traigo una especie de efeméride. Vamos a hablar del Mundial de Básquet de 1950. Epa. Ajá. Porque mañana se cumplen 72 años de la gesta en la que Argentina sale campeón de local, que es el primer mundial de la historia de básquet, lo gana Argentina y también es el primero y único que va a ganar en su historia hasta ahora. El equipo argentino tuvo en el 2002 salió subcampeón, en el 2004 salió campeón pero de los Juegos Olímpicos, lo que Eso es te iba a mundial. decir, con esa generación dorada y todo eso. Juegos no- Olímpicos ganó. ¿Y no se logró ganar el mundial? Mundial salió segundo en 2002, que perdió la final en tiempo suplementario. Ese año en el que le gana es el primer equipo que le gana al Dream Team, ¿no? De Estados Unidos Sí. en la historia. Claro. Pero pierden la final contra Yugoslavia en Ay, ese no momento. te las puedo. Con un choreo bastante fuerte de los árbitros, pero bueno, no importa, no vamos a entrar Hijos en de cuestión. puta. Pero vamos a hablar de esta que vendría a ser entonces como la primera generación dorada, si se quiere, decirle La algún Humphrey. nombre. Ajá. 1950, campeón mundial bajo gobierno peronista. 2004, Exacto. medalla de oro bajo gobierno peronista. Carajo. Carajo, O sea, todo se en puede mayúsculas, decir por eso lo que dije al así. básquet le va mejor bajo Con- gobiernos peronistas. Exactamente. Sin lugar a dudas. Bueno, me quedé con otro. En el 2019 también salió segundo en el Mundial, ¿no? Otra vez quedó segundo. Cebollita. Sí, Cebollita. Bueno, se jugó en Argentina. ¿Por qué se jugó en Argentina el primer Mundial, no? Es la pregunta. Total. Había sido uno de los fundadores Argentina de la FIBA, que es la Federación Internacional de Básquet. Así que fue creada en el 32. Había ahí si querés, una especie de posibilidad. Al mismo tiempo, recordamos, lo hemos hablado varias veces, las políticas acá del gobierno de Perón impulsaban mucho el deporte de parte del Estado. Y a su vez, Europa venía de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Recordamos que el Mundial de Fútbol se hizo en Brasil, también por esta cuestión. Y en el medio otro candidato que podría haber sido Estados Unidos, estaba más metido en lo que era la NBA, que era el comienzo incipiente de la NBA que arrancó en 1948. Entonces medio que quedaba Argentina o Brasil, como le dieron a Brasil el de fútbol, le dijeron, bueno, vamos a dar a Argentina el de básquet y listo, ¿no? Todos contentos. Así de fácil. Exactamente. El equipo argentino, como decíamos, recibió un fuerte apoyo de parte del gobierno peronista. En un principio hubo una preselección de 50 jugadores de todo el país hasta que se terminó formando el plantel de 12 y lo que hizo una actitud buena del parte del gobierno fue que les dio licencia con sueldo. En ese momento era amateur el deporte todavía. Claro. Y todos laburaban, les otorgó una licencia con sueldo de los laburos para que pudieran entrenar 2 meses antes y pudieran prepararse. Entonces estuvieron en el estadio de River, aparte, en la parte de abajo que tiene un montón de instalaciones, 2 meses haciendo un gran trabajo de preparación. Hicieron una preparación que en ese momento ni siquiera el fútbol hacía, con triple turno, como si fueran profesionales, pero sin ganar dinero exactamente. Y las crónicas de la época resaltaban mucho que Argentina era un equipo que en amistosos y demás, pasaba por encima a los rivales en cuanto a lo físico, ¿no? Con Claro. la correr, etcétera. Y tenemos un videito de cómo era ese entrenamiento y miren, obviamente, la época, ¿no? Estamos hablando de 1950.
videíto de cómo era ese entrenamiento. Noticiero Américo y la gran revista Mundo Deportivo en la concentración del equipo de basquetbolistas argentinos, que al aparecer esta edición han debutado ya en el torneo mundial. Aquí seguimos paso a paso un día de estos muchachos serios candidatos al título. Después de la higiene matinal, una sesión de ballet gimnasia era. colectiva bajo la dirección de especialistas. Ay, no, Los hermoso, mejores hermoso. hombres del básquetbol argentino están aquí. Los mejores hombres del básquetbol argentino están aquí. También un poquito de juego, pero nada más que para despuntar el vicio. Ay, no, Ah. mi amor. Un poquito de juego, no podían jugar mucho. Poquito, no mucho. Los llores. Tremendo, Llores, chicos. tremendo ahí la imagen un poco de la época, ¿no? De años Estaban en 1950. River, o sea, entrenaban en River. River, muchos estadios tienen, pero bueno, River sobre todo, en la parte de abajo, digamos, cerrado, o sea, está el estadio y abajo tiene el estadio de básquet, tiene uno de vóley, tiene el buffet, tiene un par de instalaciones más de gimnasios, es como que todo ahí abajo es como un pasillo que rodea al estadio y tiene todas estas instalaciones. Mira qué loco eso. Sí. Y a su vez, obviamente, River, sobre todo, tiene también un club gigante alrededor, ¿no? Sí, No solo es eso. enorme River. Bueno, el recorrido de Argentina en el Mundial fue arrasador. Le ganó 40-35 a Brasil, 62-41 a Chile, 68-33 a Egipto, 56-40 y 66-41 a Francia, que le ganó 2 veces porque jugaron el primero y después las semifinales, hasta que llegó a la final contra Estados Unidos. Vamos a nombrar a los campeones del equipo, si les parece, a los nombres de esos campeones. Oscar Furlong, Ricardo González, que hoy tiene 97 años, y sigue ahí despuntando, charlando mucho, le gusta hablar mucho de la gente. Muchos chicos que estudian, sobre todo, lo van a hacer entrevistas, ¿viste? De periodismo, y él siempre se copa con una memoria totalmente hermosa, se acuerda de todo. 97 años. Roberto Biau, Robert Menini, Juan Uder, Omar Monza, Alberto López, Pedro Bustos, Hugo Del Vecchio, Leopoldo Contarbio, datito de color, tío de mi primera profesora de gimnasia, por ejemplo, Fabiana, le mando un beso grande, Un beso, Fabiana. Raúl Pérez Varela y Vito Oliva, y el entrenador era Jorge Canavesi, y tenemos el video de la final del Mundial. Básquetbol. Con expectativa extraordinaria se espera el match decisivo por el campeonato mundial entre los equipos representativos de Argentina y Estados Unidos. Son rivales de categoría excepcional que han llegado invictos al encuentro final del torneo. Invictos. En un clima de intenso nerviosismo transcurren las primeras jugadas bajo las órdenes de un juez italiano y otro suizo. Argentina, que comienza jugando con algunas vacilaciones lógicas por la gran responsabilidad que asumen, a poco se ascienda en su juego, acusando mayor velocidad y manteniendo primacías en el marcador. El primer tiempo termina con ventaja para Argentina, 34 contra 24 de los norteamericanos. La segunda etapa ofrece características similares, apreciándose siempre la efectividad de los jugadores argentinos y su mayor velocidad en los desplazamientos y pases del balón. Cortito los shortcitos, El match llega a su término. Me encanta Ha igual, triunfado Argentina por 64-50, clasificando Que vuelvan en esos consecuencia uniformes. campeón del mundo. Es otra manifestación jubilosa del deporte Se de la repudrió. nueva Argentina. Se pudrió al final. Tremendo como se pudre y entra toda la gente. Eso es en el Luna Park, Claro. Ese es en el estadio Luna Park. Che, pero para una pregunta ignorante. Este no es el Dream Team de Estados Unidos. Estados Unidos era siempre, y sobre todo en ese momento, el mejor equipo del mundo. Era el mejor que había. La NBA recién empezaba en ese momento, claro. lo cual no es que eran jugadores de la NBA, pero sí eran los mejores del mundo, porque Estados Unidos siempre le dio fue el mucha mejor. manija al básquet. De hecho, fue medio, se fue medio sorpresivo que pierda Estados Unidos, pero a su vez se esperaba una gran labor de Argentina por todo lo que hablábamos del entrenamiento que había y etcétera. Pero sí, fue una hazaña ganarle a Estados Fue una Unidos, hazaña, sin lugar a bueno. dudas, en ese momento. Así lo contaba Ricardo González, en algún momento él decía. Y también en ese momento dijimos, esto fue el 3 de noviembre de 1950, o sea, mañana se cumplen 72 años. Hermoso. Y bueno, justamente Ricardo González, uno, como le decíamos, que siempre charló mucho de esta cuestión, contó también un poco de lo que era la parte de Perón. Dice, lo vimos 3 o 4 veces antes del Mundial, no fue al campeonato, pero al finalizar nos llamó por teléfono, nos invitó a la Casa Rosada. Durante el encuentro preguntó si alguien necesitaba algo. Recuerdo que Evita andaba por ahí, decía Ricardo González. Nos mantuvimos callados, pero el Petizo Pérez, un jugador, Pérez Varela, hizo algo que lo hizo reír mucho a Perón. Sacó del bolsillo un cochecito, le dio cuerda, lo puso a andar sobre la mesa y le dijo, para comprar autos importados se necesita un permiso especial. Como diciéndole si le podía dar eso, digamos.
Y bueno, eso se arregla, muchacho, le dijo, lo podemos hacer. Y el único premio que hubo fue como, ni siquiera el auto, fue un permiso para que pueda alguno comprar un auto. Comprarse el auto. ¿No? Ese fue en ese momento. La mayoría de los jugadores terminaron vendiendo ese certificado a una concesionaria porque no tenían plata para comprarse unos autos y lo usaron para eso. Algunos, Uder, otro jugador, Uder cuenta que la plata esa lo usó para terminar de construir su casa, por ejemplo. Así que bueno, a medio que eso terminaron siendo los premios. Argentina era campeón mundial, el primero de la historia. Luego ganó medalla de plata en el 51 y en el 55 en los Juegos Olímpicos, justamente perdiendo con Estados Unidos, que era el mejor. Obtuvo un más que honorífico cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1952, a un pasito de la medalla de bronce. No jugó el Mundial del 54 que se hizo en Brasil, porque el presidente João Café no quiso que vaya a Argentina porque no tenían buena relación con Perón y tenía miedo de, mirá este dato, de que llevando a Argentina al Mundial de Brasil, el peronismo pudiera expandirse por Latinoamérica. Esa fue la excusa que tiró el presidente de Brasil, cuando en ese momento todavía los gobiernos podían influir en esto. Ahora no entra en ningún lugar que pueda pasar eso, ¿no? No, claro. Y entonces, tengo este audio. ¿Qué pasó? El audio, solo el audio tuyo. Solo el audio. Estas escenas no requieren comentario. El drama que soportó el país hizo necesaria esta revolución libertadora, que no fue contra las instituciones, sino precisamente para salvar al pueblo de la soberbia de un dictador y el sometimiento a un régimen despótico. Otra vez, ¿no? Revolución Libertadora. Revolución Libertadora. Este audio lo repito porque es el mismo que escuchamos cuando hablamos de Marty and the Ways. Sí, me acuerdo. Año 1955, Revolución Libertadora. Un año después, año 1956, los militares que intervinieron en la Confederación Argentina de Deportes abrieron una investigación contra todos los campeones del mundo del 1950 y los acusaron de profesionalismo en un deporte amateur. Escuchen por qué. Por haber recibido el regalo, la licencia que les dio Perón, y por haber recibido también esta autorización para importar un automóvil, ¿no? La licencia por laburo que tuvieron 2 meses previos y esto... claro, como si les hubieran estado pagando por jugar y no que les estaban pagando la licencia efectivamente del laburo. Eso mismo. Terrible la persecución. Tenemos un videito que quien habla en este video es un profesor que se llamó Emilio Gutiérrez, quien lamentablemente falleció el año pasado por coronavirus, a los 63 años. Es un entrenador, docente y sociólogo, director de deportes de la UBA también, y autor del libro 1956, donde habita el olvido, que habla mucho de esto. En este caso es un documental que se llama Tiempo Muerto, donde él habla, este documental del año 2010. Escuchamos un toquecito lo que dice acá. ¿Y qué pasó? No están más porque no lo dejaron jugar más. Porque lo suspendieron de por vida. ¿Quién lo suspendió de por vida? Bueno, el gobierno lo suspendió de por vida. Muy difícil de contar. Muy difícil de entender más que de contar. ¿Cuántos fueron? ¿Quiénes eran? ¿Por qué lo hicieron? Hay factores argentinos que hacen que sucedan cosas inexplicables como esta. Que sean los mismos argentinos los que destruyan al mejor equipo de básquet del siglo XX. Una cosa que no se puede creer. Un delirio total. Bueno, algunos decían, contaba Alejandro Pérez, otro periodista de básquet muy especializado, que trataron de profesionalizar a esa gente que lo único que pudo hacer es comprarse una casa con suerte, con esa licencia que les daba, ¿no? Para comprar, porque ni siquiera se pudieron comprar el auto importado, y ni siquiera era que le dieron un auto importado. No, pero, claro. Pero la cuestión es que la dictadura persiguió a estos jugadores y los suspendió de por vida. O sea, los suspendieron de por vida para jugar al básquet a tipos que eran, obviamente... La promesa en otro contexto, momento, ¿no? Pero eran las estrellas deportivas de ese momento en Argentina. Y terrible. no pudieron jugar único error nunca había más. sido reunirse con el presidente, porque ni siquiera estamos diciendo que tenían una militancia peronista activa. Ni No, nada por había el alguno estilo, que otro. que tampoco pero, lo hubiera justificado, exacto, obvio, ¿no? pero bueno. no, la mayoría no. Había siempre uno o dos. Ellos cuentan ese documental que yo recomiendo, si quieren, lo pueden encontrar en YouTube. Se llama Tiempo Muerto y que tiene toda la data y está muy bueno. Y de hecho, varias cosas que estamos viendo las sacamos de ahí. Pero bueno, jugadores que podrían haber tenido muchos más logros y que incluso podrían haber ido a jugar a Europa porque en ese momento empezaba el profesionalismo en Europa, y en la NBA justamente que hablábamos. Y acá vamos a ver ahora una charla que tuvieron ya de grandes con Manu Ginóbili, ¿no? Donde le cuentan a Manu qué había pasado en ese momento 3 o 4 jugadores de la generación esta de 1950. ¿Y usted qué edad tenía cuando lo suspendieron? 25. 25. ¿Y eso fue todo? ¿Se fue a probar afuera?
No, porque fue... En realidad la confederación tenía... Le pasó informe a la Federación Internacional. ¿A ningún lado podían jugar entonces? A ningún lado. No, yo pensé que en el país estaban prohibidos. No. Rotundamente. Qué locura. ¿No? Qué locura. Claro, no es que no podían jugar en Argentina, no pueden jugar en todo el mundo. ¿No? No, O sea, no me pudieron parece- jugar más al básquet. Qué hijo de puta. Básicamente. Ese ensañamiento tan profundo, porque vea, bueno, me vendo a Europa, qué sé yo, ya fue. No, ni siquiera. Y no fue justamente por haber recibido este regalo de Perón, sino porque haya sido de Perón, ¿no? El único que le importaba a la Libertadora era liquidar todo lo que tenía que ver con Perón, y lo vamos a ver en este video, donde hablábamos antes de Emilio Gutiérrez, explica perfectamente qué pasó, y en el medio también hay un momento de un jugador leyendo hoy en día no, porque esto fue en 2010, Bueno. la carta que recibe, la citación que recibe para ir a declarar. Forma comisiones investigadoras para ver todo lo que había hecho Perón. Comisión número 1, comisión número 2, comisión número 3, comisión número 4, comisión número 5, de antirregularidades en el país. Hasta que llegamos al número 49. La número 49 es la que investiga el deporte. O sea, no les importaba el deporte. La Revolución Libertadora del deporte no le dio bola. Lo único que le interesaba era perseguir peronistas. De mi consideración, solicito de usted tenga bien de concurrir a la sede de esta comisión investigadora, cita en la calle Carlos Pellegrini, 1362 de esta capital, el día viernes 27 de corriente a las 17 horas a efecto de presentar declaración. Firmado, Teniente Coronel Julio Tramonti Burgos, vocal. Esa es la primera, a la cual yo no fui. Pero no por nada, no fui porque estaba afuera. Cuando vengo me encuentro que dice, intimo a usted presentarse ante esta Comisión Nacional de Investigadora de Básquetbol, calle Carlos Pellegrini, Comité Olímpico, lógicamente, el 9 de corriente a las 8 horas. Prestar declaración munido de documento de identidad y pasaporte. Colación ese, firmado Tramonti Burgos, el mismo. Fuimos allá y fuimos todos los citados lógicamente del Mundial. Ricardo González, la mayoría estábamos todos ahí donde nos citaron. Y desgraciadamente nos trataron bastante mal, ¿no? Estuvieron ahí en un subsuelo. De a uno iban llamando, y ahí nos hacían preguntas. Preguntas así, estúpidas, que sin sentido. Me preguntaron que por qué le dedicábamos el triunfo a Perón. A otros jugadores no le preguntaron, a mí me lo preguntaron varias veces. ¿Usted por qué desfiló con una corbata negra? Había muerto una mujer de Perón y bueno, nos la dio el presidente de la delegación. Y yo dije, mire, yo soy político, le dedicamos el triunfo a Perón porque era el presidente. A mí no me tiene que preguntar eso, fue una orden emanada de arriba. No, usted dedicaba el triunfo a Perón porque iban a sacar una ganancia o algo. O sea, medio nos usaron de perejil, ¿no? Bueno, ahí... Bueno, clarísimo. Más claro, ¿no? Todo lo que veníamos contado por los propios protagonistas. Bueno, la sanción fue levantada 11 años después, en el año 1966, Ya está, Eva. cuando la mayoría de los jugadores ya tenían 30 y pico, 40 años, Ya está. ¿no? Y ya no podían jugar más al básquet, o sea, no tenía sentido. A los más jóvenes pudieron jugar algún que otro partido más, pero ya el daño está totalmente hecho. Esto se lo conoció como el genocidio deportivo de la Revolución Fusiladora, ¿no? Ese fue el nombre que le metieron. Obviamente uno de los episodios más oscuros del deporte argentino, y eso que hubo muchos en este país. Bueno, me gusta igual este video que vamos a escuchar ahora y a ver, que habla un poco de cómo fue el después de algunos, en este caso en particular de Juan Carlos Suder, uno de los jugadores, que está con el nieto ahí, y el nieto cuenta un poco las vivencias de su abuelo posterior y que se dedicó a ser entrenador y bueno, un poquito más. A ver. Ni me quiero imaginar lo que habrá sentido en ese momento. Hubiese dado, no sé, la vida por volver a jugar. Te lloraba como un loco. Pero después se le fue calmando despacio, ¿no? Se hizo entrenador. Claro. Le enseñaba a los chicos y él era feliz haciéndolo.
Si a vos te preguntan quién es tu ídolo, yo digo mi abuelo. Me transmitió muchas cosas, o sea, fue mi profesor, ese amor por el básquet que solamente los que juegan al básquet lo saben. El básquet para mí fue todo, y es todo. La mano que tiene él cuando te agarraba de acá, vení para acá, te decía, parate acá, no te muevas. Y te quedaba el brazo así, pero bueno. Bueno, ahí, un poquito más lindo, ¿no? De ver esa parte. Sí. Como decíamos, medio que también sucedió que, como fue tan silenciado, no hubo tanto conocimiento de estos jugadores durante mucho tiempo. El básquet mismo sufrió bastante ese golpe. Obviamente estamos hablando de los mejores jugadores que había en ese momento que no pudieron jugar más. Y bajó totalmente el nivel y la calidad durante muchos años del básquet. Sí, o sea, bueno, confío en lo que vos decís de que bajó la calidad, pero a su vez, digo, si ellos hubieran podido seguir jugando y hubieran seguido ganando, hubiera sido otra cosa, o sea, mucho más pibes hubieran tenido ganas de jugar. Iba por ahí, claro, es que eso genera esa cuestión, ¿no? Total, ese contagio, ese efecto. Y no es solo eso, la carrera de ellos mismos, sino lo que significó simbólicamente para el deporte que eso haya sucedido. Totalmente. Recomiendo nuevamente Tiempo Muerto, es un documental que habla de todo esto y que se puede ver en YouTube, está enterito para mirar. Que termina medio así, ¿no? Y bastante... Es un primer final, hay dos finales. Este es el triste, si se quiere. El dirigente... hunde a quien tenga que hundir. Ya no podemos retrotraer el tiempo, no vamos a poder volver a jugar. Los mejores años cortaron la posibilidad de generaciones futuras. No volvimos a resucitar hasta 40 años después, hasta que Ginóbili no logra con su equipo ser subcampeones mundiales en Indianápolis, nosotros no volvimos a figurar. Y yo pienso que eso es lo que hicieron, es un genocidio del deporte. Bueno, por suerte tiene un epílogo este documental, que lo vamos a ver ahora, que tenemos un poco más arriba. Que tenemos ahí de imágenes, si querés, Euge, que son para ver de fondo, sin audio. Y en ese epílogo yo también voy a meter un epílogo más personal, si se quiere, de una anécdota del final del año 2004. Yo con mi familia teníamos un bar en el Club Palermo. Ricardo González, quien estuvo mucho en esta columna, es del Club Palermo. La mayoría de los jugadores fueron jugadores del Club Palermo. Y en esa final, en 2004, cuando Argentina juega la final contra Italia, después de ganarle al Dream Team, llega ahí al bar, vienen todos a verlo ahí, el partido, viene ESPN, ¿no? Viene todo un descontrol. No, pero pará. ¿Y qué pasa? Era un desconche, ¿no? Estaba todo ahí, yo estaba laburando, en cierta forma, y ya me estaban volviendo loco, totalmente, los viejos, que igual un amor, pero... Entre ellos, toda la gente del propio club y todo el lugar. ¿Qué hice? Faltando 5 minutos me fui. Me fui y lo vi en mi casa solo el partido. Ay, Sergio. Así que dije, no lo voy a poder ver acá. Claro. Yo, fanático del básquet, obviamente quería ver la final de los mierda. Juegos Olímpicos. Estaba mi viejo fue también un gran jugador de básquet, años más tarde de ellos. Y estaba con ellos también, estaban todos en una. Y yo dije, si yo me quedo acá, me voy a perder el partido. Dije, o sea, buenísimo el contexto, todo. Y sin pensar, mi reacción fue rajarme. Me fui caminando a mi casa y me di el partido solo en mi casa. Pero bueno, capaz me perdí ese momento medio épico porque, bueno, estaba todo ahí. Pero bueno, me pareció que era... Bueno, mirá, si capaz que si no te hubiese sido, ¿qué hubiera pasado? No, nada hubiera pasado. Seguiste tu intuición. Seguí mi intuición, totalmente. Y me parece importante. Totalmente. Eso, ahí de fondo vemos que habla justamente el encuentro entre los campeones de 1950 con la generación dorada que todos conocemos, ¿no? Escola, ahí estamos
dando vueltas, después se lo ve también dando vueltas a Delfino. Sí, ¿no? Es como también una especie de reivindicación, ¿no? Para ellos también. Sí, re. Sin lugar a dudas. Son altísimos. Sí, son gigantes. Más son altos gigantes. que los de la generación que ganaron el Mundial. Obviamente también pasaba que primero que son más viejitos, por supuesto, pero segundo que fue cambiando la altura. Qué loco eso. Ellos igual, tenían 1,90 como mucho y Rescola mide 2,7 m, ¿no? Claro, o sea, le lleva 17 centímetros. Tremendo. Y bueno, y vamos a cerrar con una canción también, que a su vez, esta canción también, estos tipos, yo les cuento, cuando íbamos al bar, se juntaban todos los miércoles en el bar y en el club a comer. Eran unos hermosos, ¿no? Estamos hablando de tipos de durante 50 años juntándose. Y cantaba una canción que me tenía recontrapodrido, ¿no? La cantaban ellos siempre. Y es el final del documental, por eso lo traje acá. Y hoy la voy a reivindicar. Hoy sí, ya está buenísima. Esa es la canción que cantaban ellos, que joda, que hablan de que chupan vino y eso. Pero bueno, quería cerrar con esa canción y también la reivindicamos. Y bueno, contamos acá la historia de la primera generación dorada del básquet argentino, que, bueno, obviamente se cruzó lamentablemente con los milicos. Excelente, Sergio. Palermo.